En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de rinosinusitis crónica. Como verdad. ¿Se me puede ver? Tu cámara sale gris. No. Un ratito. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, bueno, siguiendo como introducción de la rinosinusitis crónica, como el tema que vamos a exponer y hablar sobre el día de hoy, la rinosinusitis crónica es un conjunto heterogéneo de afecciones que comparten, ¿no?, la afección de la mucosa rinosinusal, con la diferencia de la anterior clase, como habíamos dicho, que se trata de una evolución crónica que dura al menos tres meses o más de 12 semanas. La rinosinusitis en la infancia se define también como la inflamación de la nariz y de los senos paranasales, que es asociado a una obstrucción nasal y o rinorrea anterior o posterior, con demostración de endoscópica de nasal de pólipos endonasales en el tipo. Epidemiológicamente, la rinosinusitis crónica podría ser. No puedo ver la diapo. Gonzalo, ¿podrías pasar? Ya, gracias. Bueno, si puedes compartir como pantalla rellenada, sí, aumentada, por favor, porque se ve toda tu... Gonzalo. Sí, Pablo, estoy compartiendo en grande, creo que no se vea en pantalla completa. Elías va a compartir porque creo que tengo problemas yo. Ahora sí se ve, Elios. Una segunda lámina, por favor. ¿Puedes pasar la lámina, por favor? Elías, no se ve tu... Está congelado tu tela. No, puedes aumentar. Ya, bueno, hay que seguir así. Bueno, la rinosinusitis crónica, hablando epidemiológicamente, con o sin pólipos, están presentes en todas las etnias y climas, y su prevalencia no se conoce al detalle, debido a la ausencia de estudios epidemiológicos a gran escala con criterios estrictos y de inclusión. Bueno, clasificando la rinosinusitis crónica se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria, primero tenemos que ver la distribución anatómica, puede ser unilateral o localizada, y puede ser difusa o bilateral. Ahora, en relación a la dominancia del endotipo, la localizada se subdivide en tipo 2 y no tipo 2, y la difusa o bilateral en tipo 2 también y no tipo 2. Ahora, en la localizada, en relación al ejemplo del fenotipo, se puede dividir una rinosinusitis fúngica alérgica y la no tipo 2 y una sinusitis isolada. Ahora, la difusa bilateral, cuando ya es tipo 2, se divide en relación al fenotipo, puede ser una rinosinusitis crónica con pólipos nasales o una rinosinusitis crónica eosinofílica. También la rinosinusitis fúngica alérgica y la de enfermedad alérgica del compartimento central están incluidas dentro del tipo 2. Y la no tipo 2 ya sería una rinosinusitis crónica no eosinofílica, su representante. Eso en relación a la de tipo primaria, rinosinusitis primaria. Ahora, en relación a la rinosinusitis crónica secundaria, se puede también dividir en localizada, difusa. La dominancia del endotipo en la localizada puede ser una patología local, y el ejemplo del fenotipo ya sería un tumor de bola de hongos o de origen odontogénico. En la difusa, la dominancia del endotipo ya se subdivide en mecánica, inflamatoria y inmunológica. En la mecánica ya sería una disinencia ciliar primaria o fibrosis quística. En la inflamatoria se subdivide en una enfermedad de Wegener o una enfermedad de Church-Strauss. Y la inmunológica ya sería una inmunodeficiencia selectiva. Siguiente. Ya.
Hablando ahora sobre la etiopatogenia, las dos principales etiologías serían la bacteriana y la fúngica, ¿no? La bacteriana si bien es la principal causa de la sinusitis aguda, en el caso de la sinusitis crónica, el papel de la infección de origen bacteriano todavía es controvertido, ¿no? La discusión. Y se subdivide en tres hipótesis, ¿no? La hipótesis de microbioma sinusal, que ya se trata de cambios, ¿no?, en el microbioma local que podrían generar un desbalance que resulte en la inflamación crónica. Y también tenemos abajo la hipótesis de biofilms bacterianos, que ya se asocia, ¿no?, a la presencia de biofilms, un aumento de la producción de interleuquina 5, 6 y otras proteínas catiónicas y eosinofílicas, y bueno, por lo que todas esas podrían generar una inflamación de la mucosa y la osteoitis del hueso subsaliente, ¿no? Y la tercera hipótesis ya se llama la de superantígenos bacterianos, que menciona que el Streptococcus podría secretar, ¿no?, una enterotoxina, y que esas enterotoxinas, como son proteínas, podían actuar como propiedades de superantígenos, y esas serían capaces de montar toda una reacción masiva e inflamatoria en el paciente. Y la de etiología fúngica ya sería, realizan una producción de productos fúngicos como proteasas, que podrían inducir la producción de citocinas en el epitelio respiratorio, y también se ha planteado que los hongos podrían tener un rol modificador en la enfermedad, a la respuesta inmune del paciente. Sin embargo, todavía es poco clara esa participación de ese rol modificador. Siguiente, por favor. Bueno, otras etiologías que también se ha mencionado son el bloqueo en la nariz por alergias, la cual las alergias podrían ocasionar una inflamación crónica del revestimiento de los senos paranasales hasta de la nariz, y esta inflamación impide la eliminación frecuente de bacterias de estas cavidades, y así podría aumentar la probabilidad de desarrollar una rinosinusitis crónica. Otra etiología podría ser los problemas inmunológicos, que, bueno, se está llevando a cabo todavía en investigaciones para relacionar sinusitis crónica en niños con anomalías en el sistema inmunológico. La tercera sería problemas estructurales en cavidades nasales, como el estrechamiento de conductos de drenaje dentro de la nariz, o obstrucción nasal como tumores, pólipos, o hasta desviación del septo nasal. Y como cuarto serían infecciones dentales que se pueden diseminar a los senos paranasales, y el reflujo gastroesofágico, que también sería como causa de un efecto irritativo del material que va a ser refluido y que va a actuar directamente sobre la mucosa de los senos. Y eso puede provocar el edema y disminución de la capacidad de limpieza de los cilios. Siguiente. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas y los criterios diagnósticos, primero tenemos un cuadro acá en la izquierda que nos muestra la prevalencia y los síntomas, ¿no?, de la rinosinusitis crónica. En primero tenemos la obstrucción nasal, la rinorrea o secreción, el goteo postnasal, la pérdida de olfato, dolor, presión de cabeza facial, el prurito nasal y palatino, y picazón en los ojos y estornudos, con sus prevalencia y porcentaje. Ahora hay un estudio de Harugon, Vanich, Stuck y Segboer que nos indica dos tipos de trastornos, que lo divide en cuantitativo y cualitativo. Y nos menciona los detalles característicos, ¿no?, de los síntomas, que pueden ser olfativos y la aparición dentro de la rinosinusitis crónica. Primero tenemos en el cuantitativo la parosmia, ¿no?, que es el olor distorsionado provocado por una fuente de olor. Principalmente se da después de un deterioro olfativo o postraumático, pero es muy raro. También tenemos la fantosmia o alucinación olfativa. Esa es cuando el olor ya es distorsionado, que se produce independiente de la fuente de olor. Es amplio el diagnóstico diferencial de ese síntoma, pero es raro en la rinosinusitis crónica, pero no imposible. También se da después de trastornos olfatorios postinfecciosos o hasta postraumáticos, pero también puede ser por tumorales, ¿no?
Y ahora, en el lado trastorno, hablando de los trastornos cualitativos, tenemos la anormosmia, que es la fusión olfativa normal, la hiposmia, disminución de la fusión olfativa, el olor percibido, si los olores son fuertes o concentrados, ¿no? Ese sí es muy frecuente en la rinosinusitis crónica. La hiperosmia ya sería la fusión olfativa mejorada, superior a la media, y bueno, se encuentra en algunas patologías, ¿no? Migraña, embarazo, sensibilidad química, pero raras veces es por medidas psicofísicas. Y bueno, no ha informado mucho, pero hay casos en la rinosinusitis crónica también. Y la anosmia específica sería una pérdida selectiva, ¿no? De oler ciertos olores, mientras que todos los demás se perciben normalmente. Y el estado, y eso sería todas las ciertas anosmias específicas que no son tan relacionadas con la rinosinusitis crónica, pero también se puede encontrar en algunos casos. Luego abajo tenemos algunos criterios para el diagnóstico de la rinosinusitis crónicas, que es de acuerdo a las guías de EPOS, la European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps de 2020, y se basa en los criterios que se basa en los criterios de que, como siendo una rinosinusitis crónica, debe tener de 12 o más semanas, y de los que podemos ver acá en la tabla, debe tener 2 o más criterios. Una de esas es la descarga nasal anterior o posterior, la congestión o obstrucción nasal, dolor o presión facial, la hiposmia o anosmia en adultos y tos en los niños. Y como criterios de confirmación, pues, se pueden encontrar hallazgos endoscópicos como la rinorrea mucopurulenta en el meato medio, o pólipos o edema del meato medio. Otras alteraciones en la tomografía computarizada serían algunos cambios mucosos en el complejo osteomeatal o en los senos paranasales. Siguiente. Bueno, ahora hablando un poco de los exámenes auxiliares, en sí, el examen físico al inicio incluye todo un examen otorrinolaringológico completo, ¿no? Posterior a un estudio con rinocoscopía anterior, donde se puede evidenciar una presencia de rinorrea mucopurulenta, presencia de pólipos en meato medio, o desviación de tabique, o evidencia de rinitis alérgica concomitante. En el estudio diagnóstico de la rinosinusitis crónica, tenemos que, bueno, la radiografía tiene una baja sensibilidad y especificidad, por lo que no es tan usado, pero en algunos casos sí se podría observar, ¿no?, alguna alteración así en las cavidades paranasales, una inflamación. Ahora, en las figuras aquí de la derecha, por ejemplo, la primera figura superior nos enseña una rinoscopía anterior con presencia de secreción mucopurulenta en la cavidad nasal. Y en la segunda figura, que está en la parte inferior, se muestra una endoscopía nasal que evidencia un pólipo en el meato medio. Y bueno, siguiendo la radiografía, la tomografía computarizada se dice que es el examen, el examen de imagen más de elección, y que se pueden encontrar algunos cambios en la mucosa nasal, edema, o hasta engrosamiento, ¿no? Pólipos en las fosas nasales también se puede observar, velamiento, ocupación de senos paranasales, obstrucción, y alteraciones a nivel óseo como esclerosis. La resonancia es reservada más para, como es en caso de una sinusitis fúngica o estudio de tumores, o para sospecha de complicaciones. Bueno, también se puede usar algunos cultivos sinusales en caso de resistencia a pesar de tratamiento antibiótico, y otros factores que también pueden causar la rinosinusitis crónica. Siguiente, por favor. No veo la siguiente. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos un esquema sobre el tratamiento de la rinosinusitis crónica, donde también sacada de la guía de EPOS, ¿no?, de la guía europea, donde tenemos primero el cuidado, el autocuidado farmacéutico primero, como habíamos mencionado, los 2 criterios, que debe tener 2 o más para la rinosinusitis crónica, y una de esas debería ser la obstrucción nasal o la rinorrea, ¿no?, la secreción. También podría ser acompañado también del dolor o presión facial, también una reducción, ¿no?, la hiposmia, reducción de la pérdida del olor, y el tiempo, que por eso es crónico, mayor o igual a 12 semanas.
Y primero empezamos con el autocuidado, la autoeducación al paciente, también se podría usar sprays salinos, corticoides intranasales, si el paciente tiene, digamos, condición de pagar, y se debería evitar el uso de antibióticos, y también se debería evitar también los factores exacerbantes, ¿no?, de la rinosinusitis crónica, como ya he mencionado, los factores ambientales. Y eso sí, pasamos al cuidado primario si entre 6 a 12 semanas verificamos si hay mejoría o no del cuadro del paciente. En caso que no haya mejoría, referimos al cuidado primario, ¿no?, que puede ser seguido por como dije, las soluciones salinas, corticoides intranasales. El paciente también tiene condición, educación, evitar antibióticos y checarnos si el paciente puede ser tratado por sus comorbilidades o si presenta complicaciones. Y de ahí pasamos a esperar más 6 a 12 semanas, y si su cuadro no se lía, no se mejora, no tiene una recuperación adecuada, deberemos pasar o referir al cuidado secundario o hasta terciario. En la figura de la derecha vemos presencia de síntomas de alarma, ¿no? El edema periorbital, la visión doble, oftalmoplegia, reducción de la visión, y esos son, etcétera, ¿no?, otros síntomas de alarma. Siguiente, por favor. Siguiente. Aló. Elías no se ve. Doctor, creo que Sí, su internet de mi compañero se colgó. Estamos intentando conectar, pero no conseguimos hablar con él ahora. la verdad que es un problema esto de internet. A ver, Si no hay problema, nosotros podemos continuar la exposición. exacto, alguien del grupo puede continuar la exposición, por favor. Sí, sí, cualquiera. Ya, a ver. ¿Se puede ver la diapo? Sí, Sí. Sí se ve. Bueno, como mi compañero estaba mencionando, acá tenemos los signos de alarma que vamos a estar buscando en nuestros pacientes, ¿no? De acuerdo a esos síntomas, vamos a estar refiriendo al paciente directamente a lo que es el cuidado secundario terciario, que vamos a estar viendo a seguir. Bueno, dentro de lo que es el cuidado secundario terciario en esos pacientes, como había mencionado, vamos a estar checando lo que son las comorbilidades en esos pacientes, junto con su historia clínica, y hacer de nuevo su examen completo, tanto de oído, nariz y garganta, ¿no? Junto con lo que es la endoscopia nasal en esos pacientes. Entonces, vamos a estar frente a 3 posibles diagnósticos que vamos a estar mirando, ¿no? Podemos estar frente a una rinosinusitis crónica difusa bilateral, una localizada unilateral, o entonces un cuadro que no sea de rinosinusitis crónica, ¿no? En el primero, de difusa bilateral, vamos a estar siguiendo lo que es el manejo segundo la guía propio para esta patología, ¿no?, que vamos a ver más adelante. En el caso que sea la localizada o unilateral,
vamos a estar solicitando a esos pacientes una tomografía, justamente porque en esos casos, si sospechamos de un cuadro de tumor, tenemos que hacer de manera urgente, ¿no? Entonces, si el diagnóstico no es aceptado, ¿no? Entonces vamos a tener que volver a lo que es la historia clínica, el análisis del paciente y hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? En el caso de que el diagnóstico sea confirmado, probablemente este paciente va a necesitar lo que es la cirugía y vamos a estar haciendo la referencia si es necesario, si sospechamos de un cuadro maligno en ese paciente, ¿no? En el caso de que no sea una rinosinusitis crónica, ¿no? Vamos a estar considerando en esos pacientes hacer una tomografía para poder hacer una reevaluación de los diagnósticos diferenciales que podemos plantear, ¿no? Bueno, aquí lo que estaba mencionando el algoritmo para lo que era la difusa y la bilateral, ¿no? En esos pacientes tenemos que estar atentos a la presencia del sangrado, ¿no? De dolor intenso y de la pérdida de tejido, porque nos va a estar indicando que se puede tratar de un cuadro secundario, de una rinosinusitis crónica secundaria, como por ejemplo una vasculitis o un desorden inmune. En esos casos vamos a estar haciendo lo que es las investigaciones serológicas, ¿no? Vamos a considerar lo que es la biopsia, la tomografía y obviamente vamos a llamar lo que son los especialistas para tratar la enfermedad de base. Ahora, si estamos frente a un cuadro de una rinosinusitis crónica difusa primaria, ¿no? El manejo para esos pacientes son los esteroides nasales, ¿no? Que puede ser por gotas, el spray, los lavados, la solución salina que vamos a dar a ese paciente, ¿no? La educación, y aquí se puede considerar el uso de corticoides orales en esos pacientes. Elías, estamos avanzando la LPT. Ahora sí. Ah, no sé qué pasa cuando se aumenta la pantalla, no se ve. No. Bueno, entonces, como estaba mencionando, en esos pacientes son los esteroides nasales, como podemos ver acá en la terapia, ¿no? La solución salina y pues, se puede considerar el uso de los corticoides orales en esos pacientes. De la misma manera, hacemos la reevaluación de esos pacientes de 6 a 12 semanas y si no hay una mejoría del cuadro del paciente, podemos estar adicionando otros exámenes auxiliares, ¿no? Como la tomografía, el examen alérgico de la piel, podemos estar pidiendo también el laboratorio, tanto para otras patologías y diagnósticos diferenciales, y también analizar lo que son los rasgos y las comorbilidades en esos pacientes. Ahora, dentro de, como ya vimos en la clasificación, dentro de la rinosinusitis crónica difusa primaria, tenemos lo que son los dos tipos, ¿no? El tipo 2 y el tipo 1-2 que vamos a ver a seguir. Bueno, antes de seguir, acá tenemos la misma tabla a la derecha, ¿no? De los signos de alarma, lo que hace con que se salte de vez a lo que es la atención terciaria secundaria. Bueno, ahora sí, entrando a lo que son los dos tipos, el tipo 2 y el tipo 1-2. El tipo 1-2 lo que vamos a encontrar en mayor frecuencia es el dolor facial y en menor cantidad presentaciones de asma y de atopia en esos pacientes. Cuando hacemos lo que es la endoscopía nasal, vamos a encontrar cuadros purulentos y en el laboratorio vamos a encontrar los niveles de inmunoglobulina E normales y sin eosinofilia, ¿no? Bueno, dentro del cuadro del tipo 2, tenemos que el mayor signo que podemos encontrar es la pérdida de dolor, ¿no? O la congestión en esos pacientes. Y vamos a encontrar también lo que es la atopia en esos pacientes, también se puede presentar con el asma, ¿no? En la endoscopia nasal en esos pacientes tenemos lo que son los pólipos que se pueden presentar, la mucina eosinofílica, y dentro del laboratorio, en este cuadro sí tenemos la elevación de la inmunoglobulina E con cuadros de eosinofilia, ¿no? Entonces en esos pacientes hacemos lo que es el tratamiento recomendado, el AMT que es el anterior que he mencionado, ¿no? Los esteroides nasales, la solución salina, etcétera. O lo que podemos hacer acá también es indicar la cirugía a este paciente, ¿no? La FES, que es la cirugía sinusal endoscopia funcional en esos pacientes. En esos casos sí está recomendado, ¿ya? Ahora, el otro diferencial que tenemos es que se trate de lo que habíamos mencionado, ¿no? De un cuadro que sea fúngico alérgico en esos pacientes. Y eso se va a presentar en pacientes que son jóvenes, que presentan atopia, ¿no? En pacientes que están localizados donde el clima es húmedo, ¿no? Que presentan asma y que su examen es positivo para los fungos, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podemos estar considerando hacer lo que es la cirugía sinusal endoscópica funcional en esos pacientes, ¿no? Y de igual manera hacemos la reevaluación de esos pacientes
Y si el cuadro no hay una mejora del cuadro, podemos estar considerando adicionar algunas terapias. En el caso del tipo 1-2, podemos estar considerando soluciones de xilitol, ¿no? Antibióticos de largo plazo y revisión de la cirugía, ¿no? Ahora, hay otras investigaciones que están considerando también lo que es, en este caso, tendría que estar considerando ya los diagnósticos diferenciales, ¿no? Como ya había mencionado, las vasculitis y los desórdenes inmunológicos de acuerdo a que se trate de un cuadro secundario, ¿no? Y no primario. En el caso del tipo 2, cuando hablamos de la monoterapia adicional, podemos estar considerando los biológicos, que vamos a hablar más adelante, ¿no? O entonces el mismo caso del tratamiento con aspirina, ¿no? Después de la desensibilización en esos pacientes. También podemos estar disminuyendo lo que son los corticoides orales y la revisión de la cirugía en esos pacientes. Bueno, aquí lo que estaba mencionando es, tenemos las indicaciones para lo que son el tratamiento con los biológicos en los pacientes que tienen la rinosinositis crónica que está asociada a los pólipos nasales, ¿no? Entonces, en esos pacientes tienen que tener 3 de los criterios para podermos solicitar un tratamiento biológico, ¿no? Entonces, los criterios que tenemos son la evidencia del tipo 2 de inflamación, ¿no? Que el corte de punto va a ser un tejido eosinófilo, ¿no? Mayor o igual a 10 en la lámina, o entonces eosinófilos en la sangre mayor o igual a 250, o una total de inmunoglobulina mayor o igual a 100. En el caso de la necesidad de corticoides sistémicos o la contraindicación de esteroides sistémicos en esos pacientes, mayor o igual a 2 veces por año en esos pacientes. ¿Okay? La mejora de la calidad, la disminución de la calidad de vida en esos pacientes, según la escala SNOT 22, tiene que ser mayor o igual a 40 para poder solicitar el tratamiento biológico, y una significativa pérdida del olor, ¿no? De poder oler, el caso de la anosmia. Y también diagnósticos de asma como comorbilidad en esos pacientes, se puede también solicitar el tratamiento biológico. Bueno, aquí es cómo vamos a estar definiendo la respuesta biológica del tratamiento, ¿no? Tenemos la evaluación de los 5 criterios acá, que sería la reducción del tamaño del pólipo nasal, la reducción de la necesidad de los corticoides sistémicos, ¿no? La mejoría de la calidad de vida, la mejoría de la sensación de poder oler y la reducción del impacto de las comorbilidades en esos pacientes. Tenemos la escala, ¿no? De acuerdo a los colores, si no encontramos ningún color, es sin respuesta, sería un 0, una pobre respuesta de 1 a 2, una moderada de 3 a 4 y una excelente 5 criterios. Entonces, lo que hacemos es evaluar a este paciente después de 16 semanas y de acuerdo al color, por ejemplo, si en ese paciente encontramos que no hay respuesta, tenemos que discontinuar el tratamiento, ¿no? Si no hay respuesta en ninguno de los criterios. Y también hacemos una reevaluación también después de 1 año para el mismo fin, ¿no? Si no hay respuesta, les hacemos el tratamiento en esos pacientes. Bueno, ahora algunos puntos claves que ya hemos hablado arriba en la parte de tratamiento, pero queríamos poner de manera más incisiva acá, ¿no? Sobre la irrigación nasal con la solución salina, tanto la solución isotónica como el lactato de Ringe, según el artículo de la Guía Europea 2020, es el tratamiento efectivo en pacientes. También menciona que no hay diferencia significativa con el uso hipertónico. Menciona que no hay una mejoría tanto del uso del hipertónico como del isotónico, pero lo que menciona es que el lactato de Ringe tiene una mayor eficacia a comparación de los otros dos. En el caso de la inmunoterapia, ¿no? El estudio menciona que sí hay una mejoría de los síntomas comparada con los pacientes controles, o sea, los pacientes que no están teniendo la inmunoterapia, pero el punto acá es que hay poco nivel de evidencia, hay pocos estudios para recomendar, y es por eso que la guía no lo recomienda como un tratamiento ayudante, aún más si el paciente pasó por el postoperatorio. Dentro de las terapias biológicas, como estamos mencionando, tenemos varios fármacos. Nosotros elegimos poner el dupilumab, ¿no? Porque dentro de lo que estamos leyendo es el único que es un anticuerpo monoclonal y es el único que fue aprobado para el tratamiento de la rinosinositis crónica, ¿no? Con la poliposis nasal. Hasta el momento es el único que está aprobado. Tenemos otros, como el que va a estar relacionado con el anti-L5 para las inmunoglobulinas, pero el problema es la falta de evidencia para esos estudios. Bueno, lo que había mencionado también,
se manejan esos pacientes con corticoides también, ¿no? Tenemos los corticoides nasales. El artículo nos menciona esos 4 son corticoides que fueron estudiados, su beneficio se encontraron, ¿no? Entonces tenemos el dipropionato de beclometasona, que va a ser inhalador de dosis medidas por 4 semanas. Tenemos el spray nasal de budesonida, ¿no? 128 microgramos 2 veces al día por 20 semanas, ¿no? Tenemos también el propionato de fluticasona, 93 a 372 microgramos. Bueno, esa dosis se refiere porque los estudios se hicieron con 93, con 140 y con 372 microgramos, ¿no? Y en los 3 estudios que hicieron con esas dosis, los 3 se probaron de manera beneficiosa y no había una diferencia entre los 3. Entonces, por eso así lo hemos puesto. Entonces, 2 veces al día por las 16 semanas. Y tenemos también lo que es el spray nasal del furato de mometasona, ¿no? 200 microgramos, 2 veces al día por 16 semanas. Y abajo tenemos la tabla de los corticoides orales. Esta la hemos sacado de lo que es la guía práctica de otorrinolaringología 2019 del MINSA, donde nos dice los corticoides utilizados acá en Perú, ¿no? Como la prednisona, prednisolona y la metilprednisolona, a sus dosis y el tiempo de uso también. Bueno, como el artículo que el doctor nos había pasado trata básicamente de lo que es para adultos, pero nosotros acá como un aporte al final hemos puesto también cuál sería el manejo en la clase pediátrica, ¿no? Entonces, de la misma manera vamos a buscar lo que son los síntomas, pero lo que tenemos que tener en cuenta acá que es importante es vamos a ver si hay una hipertrofia adenoidea, ¿no? Si hay o no la sospecha. En el caso de que no haya, podemos hacer el tratamiento del niño con los corticoides intranasales, ¿no? Y le hacemos la reevaluación de 12 semanas, 6 a 12 semanas. Si hay mejoría, seguimos con el tratamiento, y si no, vamos a estar refiriendo a lo que es el cuidado secundario terciario. De igual manera, a la derecha tenemos lo que son los síntomas de alarma, que nos van a hacer con que derivemos este niño de una manera inmediata a lo que es el cuidado terciario y secundario, ¿no? Y lo que estaba mencionando, en el cuidado secundario y terciario vamos a hacer la historia completa del paciente con el examen otorrinolaringólogo completo, ¿no? Tanto oído, nariz y garganta, y también la endoscopia nasal en ese paciente. Y ahí tenemos tres diagnósticos diferenciales, ¿no? Que se trata de una hipertrofia adenoidea, ¿no? Que tiene toda una secuencia de tratamiento con la adenoectomía, que no se trate de un caso de una rinosinusitis crónica o que sea un caso de una rinosinusitis crónica primaria, ¿no? Si estamos frente a un cuadro de una rinosinusitis crónica primaria, lo que tenemos que hacer es la terapia medicamentosa, que serían los esteroides nasales, igual que con los adultos, ¿no? Las gotas, los sprays, el lavado y la solución salina en esos pacientes. Si no hay mejoría después de hacer la reevaluación en el niño, podemos estar solicitando lo que es la tomografía en esos casos, y ahí de acuerdo al resultado, eso vamos a estar viendo según la escala de Lud-Mackay, ¿no? Que va a estar haciendo la evaluación del resultado de la tomografía. Y si el score es bajo, que sería considerado menor a 3 y el alto sería mayor a 4, entonces si el score es bajo, vamos a estar derivando a este niño para hacer una adenectomía, ¿no? Siguiendo con el tratamiento que ya habíamos mencionado anteriormente. Y en el caso que el score sea alto o sea mayor a 4, le hacemos una adenectomía, más podemos estar acrescentando también la irrigación seguida del tratamiento que ya hemos mencionado, ¿no? De los esteroides nasales y la solución salina en estos pacientes. Bueno, si de igual manera en este paciente después de hacer la adenoectomía no hay una mejora, lo que vamos a estar viendo es, en los niños más viejos, vamos a estar considerando hacer lo que es el manejo quirúrgico de esos pacientes, ¿no? Que sería la cirugía sinusal funcional en esos pacientes. Bueno, eso sería todo de nuestra exposición. Gracias. Muy bien, gracias, Elías. Y pues yo vi un programa igual, pero de estadounidenses. A ver. Gonzalo Larico se encuentra ahí. Gonzalo. Sí, sí. Puede mejorar tu audio, no sé, se escucha muy mal. Bueno, mejor sigo hablando entonces. Y mi mamá compró helado para la casa en la calle. ¿Ya?
Ahora, doctor, ¿me escucha mejor? Bueno, al menos. Ahora, ya. Gonzalo, ¿podrías enfatizar alguna parte de la exposición, dar conceptos un poco más claros de lo que he expuesto? Sí, a ver. Bueno, algo interesante que podemos puntualizar un poco más en lo que es el tratamiento de la rinitis crónica era, por ejemplo, las teorías la comparación, ¿no? De que me dice de que, por ejemplo, la rinitis aguda es más que todo por bacterias, puede haber también la relación de hongos y un montón de hipótesis de cuál es la causa. Pero cuando vamos al tratamiento, como estábamos viendo, se evita lo que son los antibióticos, se evita lo que es el antifúngico. ¿Por qué? Porque según los estudios que se han hecho, no muestran una correcta mejoría en los pacientes que presentan ello, y entonces en sí la base que podemos decir que es el tratamiento para estos pacientes son las soluciones salinas y también en el cuyo caso lo pueda costear el paciente, lo que lo menciona, los corticoides intranasales. Y bueno, eso creo que sería lo más importante que podría dar a conocer. Correcto. Está Nayel Roca, o Poca, perdón. Sí, doctor. Nayel Poca. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podrías ahondar o enfatizar algún aspecto de la exposición? Claro, al principio de la exposición mi compañero habló sobre la etiopatiogenia, pero para hacerlo más preciso y más certero, es importante la historia clínica, tanto que el doctor hable, que el doctor pregunte, porque para enfatizar la enfermedad en sí no es mucho, no es abundar mucho. Tú tienes que irte por ciertos caminos, ¿no? Si es bacterial, si es fúngica u otros, pero son los más importantes o son lo que hemos encontrado los más importantes, ¿no? Por ejemplo, en la bacteriana hablaba de la microvía o el biofilm o los superantígenos bacterianos. En los hongos no era muy claro el aporte. Aún así, mencionaba los productos fúngicos que creaban proteasas para dañar el epitelio respiratorio. Y entre otros, por ejemplo, está el bloqueo de la nariz por alergias, ¿no? O también por problemas inmunológicos que sucedía más en niños. O también problemas estructurales como tumores o pólipos, y todo eso aborda un tratamiento específico. Por eso en el tratamiento nos hemos explayado más. Eh, pero por eso es importante saber por qué el paciente está teniendo una rinosinusitis crónica. Incluso habló del reflujo gastroesofágico, ¿no? Que era que al final de cuentas afectaba al epitelio respiratorio, y esto podría provocar edemas y disnea y podría provocar a largo plazo una rinosinusitis crónica. Correcto, gracias. Llegó el alumno Cuáquira. Dice que tenía problemas con su internet. ¿Llegó a clase? No. Cuáquira. Samuel Cuáquira. Creo que no ingresó, doctor. No llegó a ingresar. No llegó. Bueno, vamos entonces a pasar a las exposiciones de los grupos. Después voy a hablar un poco sobre cómo enfocamos las sinusitis crónicas. Grupo 1, su aporte, por favor. Buenas noches. Sí. ¿Se puede ver en cámara? Sí. El aporte del grupo 1 es el siguiente. La base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas publicó en el 2020 una revisión
sistemática con el título Fármacos biológicos para la rinosinusitis crónica, con el objetivo de evaluar los efectos de 3 fármacos biológicos, el dupilumab, el mopiluzumab y el omalizumab. Se seleccionaron 8 ensayos controlados, aleatorizados, y utilizaron el sistema GRADE para evaluar la certeza de la evidencia para cada resultado. De los 986 participantes, 984 tenían rinosinusitis crónica grave con pólipos nasales y además 43% de participantes. Para tener en cuenta, los fármacos biológicos son anticuerpos monoclonales. Entonces, el primer fármaco que se estudió fue el dupilumab, que es un anti-IL-4, versus el grupo placebo. Se demostró que después de 24 semanas de tratamiento, las personas que tomaban dupilumab tienen una mejor calidad de vida que las que no lo hacen con el grupo placebo, y sus pólipos se han reducido. La gravedad de los síntomas y el riesgo de los eventos adversos fue menor en pacientes que tomaron dupilumab. El segundo fármaco fue el mepolizumab, que es un anti-IL-5, versus el grupo placebo. Se demostró que el efecto del mepolizumab subió en mucho menos pacientes y por lo tanto se tuvo menos certeza acerca de los estudios, de los resultados. Podemos decir que este fármaco puede tener efectos similares al dupilumab. Y finalmente, el tercer fármaco, que fue el omalizumab, que es un anti-IgE versus el grupo placebo, se encontró que muy poca información sobre el uso de este medicamento y no podemos decir si es efectivo o no. Ya, entonces, en conclusión, ¿qué puedes decir? El único fármaco que tuvo mayor efecto beneficioso fue el dupilumab. Ya, ¿y cuál es el efecto de los biológicos en la sinusitis crónica? ¿En dónde actuarían los biológicos en la sinusitis crónica? Ya. Como el dupilumab es un anticuerpo monoclonal, este va a ir contra la subunidad del receptor de la interleuquina 4. Este es el del primer fármaco. Y del segundo fármaco, que es el mepolizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor anti-IL-5, va a evitar su unión al receptor de la interleuquina 5 a nivel de la superficie de los eosinófilos. Exacto. Muy interesante. Y el omalizumab, el último fármaco, va contra el dominio C3 de la inmunoglobulina E. Bien. Está muy bien, 20. El grupo 3, por favor. Doctor, buenas noches. Qué gusto, Gonzalo. Dime. Buenas noches, doctor. Ya, mi aporte es, doctor, según el artículo titulado Utilidad de la mucoplastía endonasal en el tratamiento quirúrgico de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, que es un estudio prospectivo que fue publicado en la revista Elsevier en diciembre de 2020, nos dice que aún no se conoce el mecanismo histopatológico o el por qué los pólipos nasales aparecen, ¿no? Sin embargo, el estudio de la mucoplastía endonasal, que es un tipo de técnica quirúrgica, que es la extracción de la mucosa del suelo de la fosa nasal y la colocación de este injerto en la fosa nasal contigua donde se sacó la mucosa, ha demostrado ser una técnica complementaria que mejora tanto la cicatrización como el edema mucoso a corto plazo en pacientes con rinosinusitis crónica, con pólipos nasales. Además, de donde se coloca el injerto, ya no hay una presencia de nuevos pólipos a futuro, ¿no? Una vez cicatrizado el procedimiento. Ya. ¿Lo puedes decir en más sencillo cómo has entendido esa técnica? Ya. En sí, doctor, es sacar un pedazo de mucosa de la fosa nasal, una parte, como decir, que no está comprometida con pólipos nasales, y se trata de esa parte que está extraída, ponerla en la parte que está afectada, ¿no? Se le pone, y se ha visto que a largo plazo esta técnica quirúrgica, por decirlo así, ha demostrado que en los pacientes a futuros no desarrollan nuevamente pólipos nasales en esa área ya previa al injerto. Correcto. Muy bien. 20. Grupo 5, por favor. Ok, buenas noches, doctor. ¿Me puede ver? Hola, ¿Y me puede escuchar? Hola, ¿cómo está? Ahora. Ok. Bueno, nuestro aporte viene de la revista internacional
International Forum of Allergy and Rhinology del año 2019 por los autores Xianshu Wang y Byung Xu, que el título de este artículo es de la claritromicina para el tratamiento de la rinosinusitis crónica en adultos, una revisión sistemática y de metaanálisis. Básicamente en este artículo habla de un estudio que se incluyeron 17 estudios de aproximadamente 1.700 personas, en los cuales 11 de estos 17 estudios se evaluó la adición de la claritromicina oral al aerosol de esteroide intranasal, ¿no? Con o sin irrigación de solución nasal, salina nasal. Y bueno, se buscó ver... Pero, ¿Hola? Maricruz, disculpe que te corte, pero describe mejor a qué dosis la claritromicina y cómo es que se va cuáles son los grupos que se están evaluando, para que puedas hacerlo entender mejor. Vuélvelo a decir. Bueno, ok. Ya. La A ver, claritromicina... hubieron claritromicina oral, ¿no? Exacto. 250 miligramos. Bueno, se utilizó 17 estudios de 1.700 pacientes, ¿no? Y bueno, de esos 17 estudios, 11 estudios, se evaluó lo que era la adición de esta claritromicina oral, ¿no? Al aerosol de esteroides intranasales con o sin irrigación de la solución salina nasal, ¿no? Y vieron si era más efectivo que solamente utilizar el aerosol de esteroides intranasales, ¿no? Y bueno, en este estudio se evidencia de que la forma combinada, ¿no? De la claritromicina oral más esos esteroides intranasales dieron de forma estadística ¿cómo puedo decirlo? Mejoraban de forma estadísticamente significativa los resultados en los síntomas de los pacientes, ¿no? Y esto fue en un tiempo de mediano plazo de 1 a 3 meses. Y además, como sabemos, el diagnóstico del paciente es tanto clínico como a través de imágenes, ¿no? Y también se evidenció una mejoría a través de la tomografía computarizada, que fue en menos de un mes, ¿no? Y bueno, también, además de esto, se vio en el artículo de que esta terapia combinada no daba efectos adversos, ¿no? En los pacientes a los cuales se le había colocado esta terapia. Y además de esto, se vio de que puede lograr, además, mejores resultados el hecho de que esté combinado a que solamente esté solo, ¿no? Y además de eso también se vio de que no habían pruebas suficientes donde hablaban de que la claritromicina oral sola, ¿no? Puede ser mejor que utilizar el aerosol nasal de glucocorticoides, ¿no? Y esto fue lo que se encontró en el artículo. Perfecto, gracias. 21. Grupo 7, por favor. Grupo 7, por favor. Yo, doctor. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, si puedes prender la luz sería excelente. Está con la luz prendida. Creo que el foco es muy bajito. Ya. Síganos entonces. Ya, el aporte de hoy que voy a dar, como mis compañeros más mencionan sobre tratamiento y no han mencionado mucho de diagnóstico, según el artículo que he leído, que es un estudio descriptivo observacional, que titula Perfil tomográfico según la clasificación de Land-Mackay de pacientes atendidos en una clínica ambulatoria de otorrinolaringología de la Revista de México, que fue realizado por Monteiro y Sanders, nos dice que si un doctor no realiza la endoscopía, puede basarse el diagnóstico en una tomografía computarizada de paranasales para establecer el diagnóstico de rinosinusitis crónica, que generalmente esta modalidad es de elección y que nos dice que tiene como ventajas utilizar, además del diagnóstico, también para evaluar la gravedad de los casos resistentes al tratamiento clínico, además de mostrar los detalles anatómicos necesarios para la realización de una cirugía endoscópica de los senos paranasales. También nos dice que tiene una capacidad de mostrar y diferenciar estructuras óseas de los tejidos blandos y el aire, que permite la evaluación minuciosa de la anatomía.
También nos muestra las variaciones anatómicas y la extensión de lesiones intra y extrasinusales. Y como desventajas, nos dice que esta prueba no puede diferenciar los pólipos de los fenómenos de retención de secreciones debido a la similitud de densidades. También menciona que a pesar de que tiene una alta sensibilidad, tiene una baja especificidad, pero aún así tiene un buen, ¿cómo le dice? Una gran capacidad auxiliar para el tratamiento clínico y quirúrgico de la rinoceronositis crónica. Eso es todo. ¿Cómo lo podrías concretar a ese aporte, por favor? Que la tomografía que tiene, o sea, en el estudio nos menciona que a pesar de que tiene una alta sensibilidad pero baja especificidad, es muy importante o muy útil para un tratamiento clínico y quirúrgico de la rinitis crónica. Bueno. 18. Grupo 9, por favor. Grupo 9, por favor. Sí, gracias, doctor. Acá estoy. Sí. Buenas noches. Bueno, nuestro aporte viene de la revista American Journal of Otolaryngology con el título de Tolerabilidad y eficacia de la povidona iodada o la mupirocina frente a la irrigación de los senos nasales con solución salina para la rinitis crónica. Bueno, ese trabajo, el objetivo fue comparar la irrigación de los senos nasales con povidona iodada o mupirocina versus la solución salina para las exacerbaciones de sinusitis en sujetos postquirúrgicos, así como también evaluar la tolerabilidad de la irrigación de los senos nasales con povidona iodada. Ese trabajo se realizó en 62 pacientes, en los cuales se halló que la tasa de negatividad al hacer el cultivo posterior al tratamiento fue mayor para la mupirocina en un 70% y para la povidona iodada en un 43% y la solución salina en un 47%. Algo que también se recalcó mucho fue que la irrigación de los senos nasales con povidona iodada a la concentración del 1% fueron muy bien toleradas, similar a la irrigación de lo que es la solución salina. Lo que nos quiere, ¿en qué concluyó este trabajo? En sí, todo fue para qué, ¿no? Fue para que los pacientes que hayan tenido alguna cirugía de los senos previas a exacerbaciones agudas de una rinosinusitis crónicas y bacterianas gram positivas a cultivos, para un mejor manejo es lo que dicen que es la mupirocina. Y otra cosa es que la solución de povidona iodada al 1% fue bien tolerada como irrigación de los senos nasales y puede representar un método factible para desinfectar temporalmente la cavidad nasosinusal de bacterias y virus con COVID-19. Bueno, gracias. 19. Ya, bueno. Entonces, vamos a organizarnos ahorita. ¿Cómo es que abordamos a un paciente que tiene una sinusitis crónica? Cuando tenemos un paciente que tiene una sinusitis crónica, el paciente se viene quejando porque le duele la cabeza, tiene congestión constante, o tiene rinorrea purulenta o rinorrea constante por atrás. Entonces, primero hay que ver desde cuándo lo tiene. Si hay un hecho exacto que determinó el que se comience a enfermar. ¿Por qué? Porque por decir, si es un niño, hay que buscar, por ejemplo, alteraciones de la movilidad ciliar. ¿Cómo se descarta una alteración de la movilidad ciliar? Poniendo o azúcar o sal, a veces, generalmente es con azúcar, pero le pueden poner sal, o le ponen azul de metileno, ¿no? En
en el inicio de la fosa propiamente dicho, y esperan 20 minutos y va a sentir el sabor de la sal o el azúcar, o se va a ver en la faringe, en la mesofaringe, va a estar manchando ya el azul de metileno o violeta genciana. Ese es lo normal, pero si no avanza, o sea, no llega a tener el sabor, o no llega a manchar, quiere decir que hay una inmovilidad ciliar. ¿Como cuáles? Como la fibrosis quística, ¿no? Como la inmovilidad ciliar, que puede ser hasta un síndrome de Cartagener, que es el tipo 6. Entonces, inmovilidad ciliar, generalmente en niños o en jóvenes, ¿ya? En adultos es extremadamente raro, ¿no? Porque no hay una inmovilidad ciliar, pues, tardía, por decirlo así. Entonces, ese es lo primero. De ahí, tomografías. La tomografía nos va a dar muchas imágenes que son casi patognomónicas. Vamos a ver un poco de estas imágenes como para que puedan ver. Vamos a ver si lo puedo ver aquí nomás. ¿Llegan a ver esta imagen de acá? Sí, doctor, se puede ver. Voy a ver si lo puedo ver acá más grande. Aquí. Aquí. Esta es una de las causas de sinusitis crónica, que es muy frecuente. Cuando ustedes tienen una sinusitis unilateral, maxilar unilateral, ¿no? Siempre revisen en la misma tomografía la probabilidad de una causa odontogénica. O sea, la causa más frecuente de sinusitis crónica maxilar es odontogénica. ¿Y por qué es muy importante buscarla? Porque si uno hace una cirugía endoscópica, o sea, cuando uno tiene una sinusitis maxilar unilateral, la sinusitis, pero la cirugía endoscópica va muy bien porque permeabiliza el antro y se solucionó. O sea, es, por decir, supongamos que este está cerrado, la cirugía endoscópica abriría esto y se resolvería todo. O sea, tengan en cuenta, la cirugía endoscópica es una técnica operatoria que ayuda a sacar tumores y a desobstruir. O sea, resuelve las sinusitis que van a desobstruir. Por ejemplo, una sinusitis maxilar o una sinusitis etmoidal bien localizada. ¿Ya? O tiene sinusitis frontal, tiene sinusitis etmoidal anterior y tiene una sinusitis maxilar, ¿no? Por decir, a ver, ¿Alessandra está por ahí? ¿Sigue en la clase, Alessandra? No está, Alessandra. ¿Rosa Olortegui se encuentra? ¿Rosa Olortegui? Sí, ahí está. ¿Me escucha? Doc, el internet ahí está. ¿Estás, Rosa? Sí. Ya. Rosita, si tienes una sinusitis maxilar, tienes una sinusitis etmoidal anterior y a la vez con compromisos de sinusitis frontal, ¿dónde está el problema? Todos esos drenaban al meato superior, me parece. ¿No? Meato medio. ¿Qué drena en el meato inferior? No recuerdo. ¿Quién recuerda qué drena en el meato inferior? ¿El conducto lácrimo nasal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Isabela Trejo, doctor. ¿Perdón? Isabela Trejo, doctor. Isabela. Entonces,
El conducto lacrimosal drena en el meato inferior, ¿correcto? Sí, Ya. doctor. En el meato medio, ¿qué drena? El seno frontal, maxilar y etmoidal anterior. Sí. Y el etmoidal anterior, ¿correcto? Y en el meato Sí. superior, ¿qué drena? El conducto naso No, lacrimal. no. Ese es inferior. Superior, estoy preguntando. Ah, superior. Los senos etmoidales posteriores, doctor. En el superior, Celdas etmoidales posteriores el seno es fenoidal. ¿qué seno? Seno esfenoidal. Eso lo tienen que saber bien. Entonces, Seno es fenoidal. cuando nosotros tenemos de un solo lado las celdas etmoidales anteriores comprometidas, el seno frontal comprometido y el seno maxilar de ese lado, ¿dónde está el problema? Está el problema en el meato medio, ¿correcto? Entonces, una cirugía endoscópica que vaya a abrir el meato medio lo puede solucionar, ¿correcto? Si nosotros tenemos una sinusitis solamente maxilar, también lo puede solucionar la cirugía endoscópica, salvo en esta situación como lo puse acá. Salvo en esta situación, en donde, miren el diente, ¿no? Y miren el espacio periodontal comprometido con secreción. Esta es una sinusitis odontogénica, ¿no? Generalmente es el premolar. Quiero verlo por acá, quiero verlo por aquí, para que puedan verlo mejor de repente. Por acá lo puedo ver. O sea, la infección, o a veces por una endodoncia, o a veces por la misma infección, llega a destruir el hueso y hay una comunicación. Esta comunicación con el antro maxilar se llama fístula oroantral. Ya, entonces, entendido, la sinusitis odontogénica es debido a una fístula oroantral, en donde se pierde el espacio periodontal. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una sinusitis unilateral así, pensar siempre en una sinusitis maxilar única, pensar siempre en la posibilidad odontogénica, y hay que buscar cada diente como es su espacio periodontal. Si tenemos otra causa, si tenemos esta acá, otra sinusitis maxilar, llegan a verlo por favor, porque de verdad que sí. Pero lo puedo mostrar así. A ver si lo puedo mostrar por acá. Así. Pero un ratito. Acá y todo esto. ¿Ven esto? Sí, doctor. Ya. Me va a ayudar esto dos cosas. Miren cómo es un seno maxilar normal, en donde la mucosa casi no se distingue, el hueso es delgado. Cuando hay una sinusitis crónica, una de las características es el engrosamiento del hueso. Miren este hueso de aquí con este hueso de acá. Miren el engrosamiento. Yo no sé qué será, pero de que esta es una sinusitis, un compromiso crónico del maxilar, esto no es congénito, esto es adquirido. Ahora, ¿qué nos llama la atención en esta sinusitis de aquí? ¿Alguien que quiera aportar? Por favor. Doctor, no sé si estaría bien, pero hay una, ¿cómo se puede decir?
hiperintensidad. Correcto. Justo. Ujú. Hay acá hipodensidad, hipodensidad, hiperdensidad. Densidad porque es tomografía. Intensidad es resonancia. Verdad, es resonancia. Disculpe, Doc. Entonces ¿Ya? hay una hiperdensidad. Hiperdensidad en esta zona de acá. ¿Correcto? Sí, doctora. En esta figura, esta zona de aquí, estas zonas de aquí. ¿Correcto? ¿Lo están viendo? Lo que estoy señalando. Sí, doctor. Entonces, esos que parecen pequeños huesos y alguien que no sabe podría decir un cuerpo extraño o un rinolito, eso es característico de la bola fúngica. Bola fúngica, que es característicamente hecho por un aspergillus. Entonces, la bola fúngica o el aspergiloma da estas características. Entonces, esto de aquí es una sinusitis micótica localizada. ¿Entendido hasta ahí? Doctor, pero ¿vendría a ser patognomónico o nomás es Sí. más común? ¿Sí? No, sí. Ya. Ok. O sea, por eso les digo, lo importante de la tomografía en una sinusitis crónica, o sea, en una sinusitis crónica lo escuchas al paciente, pero muchas veces es para saber el grado de dolor, de ansiedad, de alteración de la calidad de vida, ¿no? Para eso lo escuchas, porque el paciente te quiere decir pues todos sus antibióticos que ha recibido, todos los médicos y clínicas y hospitales que ha ido y que no le solucionan. Entonces, nunca pienses que una sinusitis crónica es porque el antibiótico no le hizo efecto. ¿Me entiende la idea? O sea, una sinusitis crónica es un problema que tienes que evaluar. Si es un problema funcional como una fibrosis quística o como una hemorroidía ciliar, es un problema funcional o es un problema estructural. Entonces, todo eso te lo dice la tomografía. Entonces, en una sinusitis crónica es muy importante que ustedes sepan ver tomografías. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos acá una desviación septal, pero que no contacta. Y en este de aquí, para mí contacta, ¿no? Acá también contacta. Las desviaciones septales que contactan y comprometen al meato medio, o sea que inflama todo esto y obstruye, pueden producir una sinusitis crónica. O sea, una desviación septal puede producir una sinusitis crónica, sí, pero no es lo frecuente. Sí, pero no es lo frecuente. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es una sinusitis ontogénica. Ay, no sé si... ¿Acá qué estamos viendo? Acá estamos viendo una pansinusitis. Acá estamos viendo una pansinusitis. ¿Correcto? Sí, Senos doctor. frontales, senos etmoidales, senos maxilares comprometidos, ¿no? Es una pansinusitis. En una pansinusitis, usualmente la cirugía endoscópica no funciona. O sea, usualmente en una cirugía endoscópica no funciona. Una pansinusitis lo puede estar creando una inmovilidad ciliar, una fibrosis quística lo puede producir, ¿no? Y en esa inmovilidad ciliar y como el Clarence, ¿no? Está alterado, generalmente se hacen antrotomías inferiores para por ahí hacer lavados nasales constantes.
porque si no, en estas zonas de acá se van a hacer focos infecciosos. Esa es una posibilidad. Pero en una pansinusitis la cirugía endoscópica no funciona. La única pansinusitis que ustedes van a darle chance a una cirugía endoscópica es, y ahorita la voy a poner, sinusitis fúngica alérgica. La única pansinusitis que sí tiene un correlato en la... Este podría ser. Vamos a ver si puedo ponerlo. No es una imagen típica, quiero mostrarles algo típico. Este podría ser. La única pansinusitis que debería de ser operada era sinusitis fúngica alérgica. Y la sinusitis fúngica alérgica, lo característico es una pansinusitis bilateral en donde abre los infundíbulos, abre los ostiums. Se presentaría como una tumoración que sale del seno maxilar y va a drenar a la fosa nasal. Una sinusitis fúngica alérgica. Y es una pansinusitis. Es la única indicación de hacer una cirugía endoscópica en donde se tenga que abrir todo. ¿No? Y después lavados nasales. Por decir aquí, a ver, ¿a quién le pregunto? Doctor, tengo una duda. En el Dime. caso de la cirugía fúngica alérgica, usted menciona que es donde está recomendada la cirugía, en el caso de la bilateral, pero Sí. también se presenta de manera localizada. En esos casos también se recomendaría la cirugía. Fúngica alérgica sí se opera. Pero en fúngica alérgica sí hay casos unilaterales, generalmente bilateral. Sí hay casos unilaterales, igualito se opera. Pero, como les digo, respeta el ostium natural y lo amplía. Bien. A ver, ¿con quién tengo el último que me habló? Elías, doctor. Elías, ¿qué te parece esta imagen? ¿Qué te parece esta imagen, Elías? ¿Qué pensarías? Bueno, ahí sí sería ya localizada, ¿no? Pero ese es el maxilar, ¿no? ¿Cuál Donde es está... tu diagnóstico? Vamos, equivócate. Una rinosinusitis. ¿Sería fúngica localizada en este caso? ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama? Ahorita lo acabo de explicar, por eso le estoy tomando. ¿Qué es esto? Me mentiste. Faltan 14 minutos. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Puedes contestar en días o...? Sí, doctor, lo sé. Equivócate, habla. No, pero... Bueno, serían las esporas, los hongos, de los hongos. No hay esporas ni hongos. Esto son hiperdensidades, ¿correcto? Sí. Estos son acúmulos calcáreos, esto es como un hueso. ¿No? Tanto así de que este es un aspergiloma. Esto se está comportando como un aspergiloma. ¿Me entiendes la idea? O sea, el aspergiloma es la presentación localizada de la sinusitis micótica, ¿correcto? Vamos a buscar una imagen.
Ahora lo que quiero mostrarte es esto. ¿Llegan a verlo? Si no, no aumento. Se ve un cuadrante nomás de la foto, Doc. Ya, esperen un ratito. Esta es lo más centrada posible. ¿Ven ahí? Sí, Doc. Ahora sí, doctor. Ya. Miren la característica. Algún alumno que no haya participado, que quiera participar con esta imagen, de verdad que necesito mucho su colaboración de ustedes. Primero que no estoy acostumbrado, y hasta ahora no me acostumbro, a hablarle a mi pantalla. O sea, siempre me gusta mucho el contacto de los alumnos, pero si no van a estar, traten de estar hablando para yo tener retorno. ¿Alguien que pueda participar con esto y me dice su nombre, por favor? Yo, Doc. Gerald. Gerald. Mira, Gerald, ¿qué te impresiona? Mira este seno maxilar, ¿correcto? Del lado izquierdo. Y mira este seno maxilar. ¿Qué te impresiona de este seno maxilar con respecto a este seno maxilar? Descríbemelo. ¿Qué cosa es lo que más te llama la atención? Que está deformado, el hueso. Deformado. Está destruido, mejor dicho. Destruido, que es diferente, ¿eh? Está como cariado. ¿Lo has visto o no? Sí. Esta es destrucción ósea. Y mira, no hay una tumoración, es secreción, pero hay destrucción ósea. Esto es lo que hace la mucormicosis. Y tiene afinidad para meterse al ojo y después al cerebro. O sea, es muy importante que puedas rápidamente sospechar en una posibilidad de mucormicosis. Mira este hueso de acá y mira este hueso de acá. ¿Ves? Destrucción ósea. Esto no es cáncer, esta es infección por hongos. Entonces, por eso es que, ahora, ¿hay mucormicosis crónica latente o por mucho tiempo? Sí. Lo usual es la fulminante, te mata en 3 días. Hay una de semanas y hay otra de muchos tiempo, meses o años, que no es lo frecuente. Doc, respecto a la mucormicosis, ¿esta suele presentarse en pacientes inmunocompetentes o inmunosuprimidos? Usualmente es inmunosuprimido, pero también aparecen inmunocompetentes. O sea, de primera intención, por ejemplo, ahorita en la clínica hay una señora que era diabética, anciana, obesa, diabética, que le da COVID. Y en su segundo día de hospitalización, comienza a tener secreciones purulentas y gran dolor en la zona. Se toma una tomografía y encuentran destrucción de este tipo. Toman un cultivo de secreción nasal, un KOH, mucor. Una mucormicosis. Esa paciente se va a morir. Porque a un sano se muere. A una persona que tiene COVID, ya estás agarrado de manos porque no le puedes ni operar. Doc, ¿y cuál sería el tratamiento oportuno o no existe? Hay tratamiento oportuno de entrar, sacar todo el hueso enfermo
O sea, le estás sacando el ojo, le estás sacando el maxilar, ¿no? Le sacas todo el hueso enfermo y ahí le pones anfotericin. Casi por un mes le vas a dejar una insuficiencia renal aguda. Bueno, insuficiencia renal crónica. Pero le salvas. Es como cuando hablemos de cáncer de conducto auditivo. O sea, tú ves un cáncer, le tendrías que sacar todo el hueso temporal muchas veces y radioterapia. O sea, le vas a dejar un hueco, pero lo salvas. Como es lo único que lo puede salvar. Un carcinoma. Bueno, entonces es un poco lo que les quiero contar con esto, es que mucho de las sinusitis crónicas es ubicar bien, ubicar bien la tomografía, saber ver tomografía y saber los tratamientos quirúrgicos, los tratamientos quirúrgicos, hasta cuánto me pueden ayudar y en qué no me van a ayudar. O sea, en una sinusitis crónica hay que saber cuándo una cirugía puede ayudar y en cuándo no va a ayudar. Bueno, entonces, tenemos en sí que una pansinusitis con poliposis, generalmente el tratamiento quirúrgico endoscópico no es la solución, aunque todos lo hagan. No es la solución. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la base de una sinusitis crónica para que se perpetúe, que pueda ser con pólipos o sin pólipos? ¿Quién me puede responder eso? Vamos. Doctor, disculpe, no le entendí muy bien su pregunta. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál es la base fisiopatológica para que exista una sinusitis crónica? ¿Quién es el que hace que se vuelva crónico una infección de los senos paranasales? El eosinófilo. El eosinófilo es el que hace que haya cronicidad. Por eso también se llama sinusitis crónica eosinofílica hiperplásica. Entonces, hay sinusitis crónica por alteraciones estructurales. ¿Y cuáles son las alteraciones estructurales? Deviación septal que contacte, un cornete paradojal. Un cornete paradojal, voy a buscarles ahorita un cornete paradojal. Una concha bulosa, por ejemplo, acá. La concha bulosa, miren el cornete medio. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, Estamos doc. viendo. Este es normalmente un cornete medio. Pero la neumatización del cornete medio, sobre todo la cabeza, se llama concha bulosa. La concha bulosa va directamente sobre el meato medio. Entonces la concha bulosa, miren, llega a cerrar el sitio de drenaje del seno frontal, ¿no? Esta celda de aquí se llama bula, la bula etmoidal. Miren este cornete paradojal. Miren, acá hay una concha bulosa. ¿Entendido? Esta es una concha bulosa porque es la neumatización del cornete medio. Y este cornete medio, en lugar de estar así, como este de acá, así, el cornete medio debería estar así, este cornete medio está al revés. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas pueden condicionar al
a una sinusitis crónica por cierre, ¿no? O inflamación del meato medio, una desviación de tabique, una concha bulosa, un cornete paraojal. Mira una desviación del tabique que justo se va sobre el drenaje del cornete medio, perdón, sobre el drenaje, el infundíbulo del seno maxilar. O sea, no es cualquier desviación, porque podría ser una desviación acá, no. Esta desviación va directamente. Uno corrige esta desviación y va a mejorar el drenaje. Bueno. Algunas tumoraciones, como ayer presenté, o antes de ayer presenté los osteomas. Los osteomas también pueden producir alteraciones. Por ejemplo, acá hay un osteoma. No sé si tuvieron. No, acá lo que están mostrando es la arteria hemorroidal anterior, la arteria hemorroidal posterior. Mira como una desviación que inflama, o sea, va a presentar una rinitis. No va a ser una sinusitis porque no está yendo directamente sobre el meato medio. Bueno, ahora, ¿cómo trato usualmente, cómo trato una sinusitis crónica que no es por reflujo, que no hay ninguna alteración estructural, como hemos estado viendo ahorita, que no hay una alteración de movilidad ciliar, que ya sabemos que no es un problema infeccioso? Entonces, ya me quedo con una sinusitis crónica con pólipos o sin pólipos. Para los fines, los trato igual. Solamente cuando los pólipos son demasiado fibróticos y obstruyen totalmente la fosa nasal, no responden a sprays nasales, en ese caso sí hay que entrar a operar, pero no con una intención de sacar todos los pólipos. Se sacan los pólipos como para que pueda respirar. Yo fui formado en donde parte de ser un buen cirujano era pues sacar todos los pólipos. Y el gran problema de los pólipos, cuando los sacas, dejas mucosa denudada. ¿Qué cosa quiere decir? Pero dejas hueso denudado. ¿Por qué? Porque de donde arrancas el pólipo, se lleva la mucosa y el hueso queda expuesto. Y al quedar el hueso expuesto, se infecta. Y esa infección produce más fibrosis, altera las terminaciones nerviosas tanto del simpático, parasimpático, de la sensibilidad nasal, ¿no? De la olfacción. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ocasionar en este paciente? O que no huela bien, o que tenga alteraciones del olfato, o sea, catosmia, fantosmia, o sea, alteraciones del olfato por la cirugía, no por la enfermedad. O que se sinequie, o que no siente el aire. O que produzca costras como una rinitis atrófica. Entonces, ese es el gran problema de estar operando sinusitis y poliposis. Entonces, cuando uno opera pólipos, lo único que debe hacer es cortar, no arrancar, cortar los pólipos como para que pueda respirar. Después, todo va a manejarse a nivel del eosinófilo. Ahorita voy a hacer un esquema que yo lo he utilizado por bastante tiempo, pero que actualmente, pues, lo apropiado es llevarlo hacia los biológicos, como estamos, anticuerpos monoclonales. ¿Qué cosa hago? Primero ya descarté que no me haya respondido por reflujo. Entonces, lo primero que hago son lavados nasales y sprays. Ese es el primer nivel. Lavados nasales y sprays. Comienzo con soluciones isotónicas y lo paso a soluciones hipertónicas.
Sí. Isotónicas si no tienen pólipos, hipertónicas si tienen pólipos. Lavados nasales y spray. De ahí, cuando me viene al inicio, puedo comenzar con un antibiótico, ¿no? Por ejemplo, utilizo ciprofloxacino, ¿no? Utilizo inhibidores de bomba como el omeprazol, ¿no? Y un poco de corticoides vía oral a dosis antiinflamatorias. Dosis antiinflamatorias se dice de 0.5 miligramos por kilo y con eso pulsos de 5 a 7 días. ¿Para qué? Para que desinflame lo máximo posible, se pueda resolver la infección sobreagregada, ¿no? Por mal drenaje en los senos, y los lavados nasales deberían de ayudar. Con eso compenso al paciente. Lo veo al mes porque el tratamiento de los inhibidores de bomba, los lavados nasales y el spray me va a durar un mes. Al mes observo cómo está. Existe la posibilidad que esté mucho mejor y que su mucosa se vea mejor. Y la otra posibilidad es que haya mejorado, pero que el paciente siga sintiéndose mal. Entonces, el siguiente paso a esto es macrólidos a bajas dosis. Por eso es que le insistí a una de sus compañeras, el macrólido, la claritromicina, ¿cómo lo está utilizando? Dijo 250 miligramos. La claritromicina, cuando se utiliza en adultos, para un foco infeccioso, estamos hablando de 500 cada dosis. Utilizarla de 125 miligramos una vez al día, en la noche generalmente, por 3 meses, es el uso inmunomodulador de la claritromicina. Se ha visto que los macrólidos tienen similar efecto sobre la inflamación crónica, sobre el eosinófilo, sobre el nitrófilo, sobre sobre inflamación crónica. Entonces, por eso es que la claritromicina en bajas dosis, pero a 3 meses, va a tener un efecto antiinflamatorio por inmunomodulación. Ahora, eso al principio se comenzó a estudiar con eritromicina en Inglaterra, el efecto inmunomodulador de los macrólidos. Pero hubo 2 casos de muerte súbita por infarto, ¿no? Por alteración del QT, y se dejó de utilizar eritromicina por ese efecto y se utiliza la eritromicina y ahora se utiliza la claritromicina. El paciente mejora, pero no se resuelve, entonces se agrega a eso antileucotrienos, el montelukast. Entonces, de 10 miligramos en las noches puede mejorar eso. Ese es el tercer nivel. Cuarto nivel era la inmunoterapia contra la aspirina, ¿no? Se ha visto que aunque no sean alérgicos a la aspirina, darle inmunoterapia responden mejor. Entonces, estamos tratando la pansinusitis, la inflamación de toda la fosa nasal, de toda la mucosa en la fosa nasal. Ese es lo que yo he tratado por mucho tiempo, lo hemos manejado así, pero ahora con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales contra la IgE, inmunoglobulina E, da un gran paso, un gran avance, ¿no? También se podía dar zinc, se podía dar fierro, ¿no? Algunos vitamina A, otros vitamina D, ¿no? Pero son reportes, no hay algo establecido. Ese es mi esquema de tratamiento de una sinusitis crónica, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí?
¿Están escuchando? Sí, doctor, doctor. yo tengo una consulta. Eso me quedó como duda, porque cuando estamos haciendo la investigación para el trabajo, había siempre la recomendación de evitar los antibióticos, antibióticos. En toda la parte siempre estaba en esa tecla. Y ahora usted está mencionando que si le puede hacer ese mantenimiento con el antibiótico, esa parte lo tengo confuso. Ya. He nombrado dos antibióticos diferentes. He nombrado la claritromicina, y el ciprofloxacina. En una sinusitis crónica, la obstrucción del ósteo puede producir una infección secundaria a la sinusitis crónica. Y mientras no resuelvas eso, la inflamación va a persistir. O sea, no es el origen de la sinusitis crónica la infección, pero sí puede tener una infección sobreagregada. O sea, no pienso que dándole antibiótico lo voy a curar. Imposible. Pero si yo le doy antibiótico al inicio, lo que voy a hacer es que la secreción que tiene ahí se va a desinfectar y me va a dar tiempo a que yo siga trabajando sobre inflamación, por ejemplo. ¿No? Ahora, utilizo ciprofloxacino, ¿por qué? Porque en algunos casos sobre todo en fibrosis quística, se ha comprobado que el gran germen que infecta es la pseudomonas. O sea, en fibrosis quística, en ocenas, la pseudomonas puede estar comprometiendo. Los lavados nasales en cavidades crónicas, por ejemplo en ocenas o en sinusitis crónicas que han sido mucho operadas y hay mucha atrofia del epitelio, hacen lavados nasales hasta con champú. El champú Johnson lo diluye y hacen lavados con eso para desinfectar mejor, ¿no? Otros hacen con agua oxigenada. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Doc, Dígame. sí, solamente para un punto claro, el tema de los macrólidos se le da apenas se hace el diagnóstico de la enfermedad, apenas se da el diagnóstico, ahí comienza a dar los macrólidos. Se puede comenzar a dar los macrólidos, pero estamos hablando de una sinusitis crónica con una pansinusitis en donde ya le has probado todo, o sea, todas las otras causas y no tiene ninguna otra causa más que eso. O sea, porque puede tener una fibrosis quística, por ejemplo. O sea, ya le has buscado todas las otras causas y no las tiene. Entonces tú asumes de que es una fibrosis, es una sinusitis crónica de eosinofílica. Uno de los tratamientos es darle dosis muy bajas de claritromicina. ¿Sí? Ok, Doc. Gracias. ¿Alguna otra cosa más? ¿Preguntas? Bueno. En niños sí, revisen siempre la posibilidad de alergias severas, inmunidad ciliar, inmunodeficiencias, ¿no? Hay inmunodeficiencias específicas, ¿no? De alguna inmunoglobulina, ¿no? Hay que hacer un proteinograma electroforético. O sea, muchas veces se toma como que la sinusitis crónica es igual a una cirugía. Y no. Muchos de esos pacientes que los comenzaron a operar al último terminan renegando en la medicina porque no les hace efecto. Y con lavados nasales va mejor. ¿Alguna otra cosa más, por favor? Doctor, en uno de los artículos que estuve leyendo, cuando hablaba acerca de los 4 signos o síntomas cardinales de la rinosinusitis, habló de que en el caso de los niños, por ejemplo, la congestión nasal, que en el adulto era como que en vez de eso tenían tos.
que se producía en niños, ¿no? Entonces, yo quería saber por qué ese cambio en niños y por qué en los adultos se presenta la congestión nasal. En niños la tos crónica es la adenoiditis crónica. O sea, siempre que ustedes tienen una sinusitis crónica en un niño, lo primero que tienen que pensar es en adenoiditis. No digo que no haya una sinusitis crónica en el niño, también puede haber, si hay una inmunodeficiencia, alguna de esas cosas selectivas, también puede haber. Pero muchas veces el foco infeccioso está en la adenoides y de ahí se va otra vez a los senos paranasales. Entonces, cuando ustedes tienen en un niño una infección crónica, una tos crónica, una congestión crónica, lo primero saquen la adenoides y observen. Y es más, cultívenlo y van a ver que de repente hay un germen que, con sensibilidad y todo que pueden ayudarle para su tratamiento. Y eso es lo que te crea la tos crónica. O sea, la tos crónica, la sinusitis crónica en niños es tos, ¿por qué? Por la rinorrea posterior producida tanto por la sinusitis, pero por la adenoiditis también. Esa es para mí la causa de tos crónica en niños. ¿Por qué es más frecuentemente la tos en niños en sinusitis crónica? Ya. ¿Algo más? Bueno. Entonces preguntaré. Sebastián, André, ¿estás? Chamelin, Lisette. Sí, doctor. A ver, te hago una pregunta. ¿Tienes a un paciente que te dice que, o su mamá te dice que está en el año como 4 veces con sinusitis? Se le dan antibióticos, mejora, después vuelve, están 3 meses y después, en este año 8, 4 veces. ¿Cuál es tu diagnóstico hasta ahí? ¿Qué sería algo crónico? Alguien que sepa ese diagnóstico. 3 en 6 meses y 4 en un año. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Mm? Sinusitis recurrente. Sinusitis recurrente. Otro diagnóstico que también tienen que ver son las sinusitis recalcitrantes. ¿Qué significa recalcitrante, doctor? Que no responden a nada. Entonces, Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre recalcitrantes y refractaria? refractaria es refractaria a un tratamiento. Cuando ya no responde a nada, le dicen recalcitrante. Es un término que se lo han empleado así últimamente. Pero es importante porque en ese tipo de sinusitis, yo les voy a poner, están viendo, ¿no? Sinusitis recalcitrante. ¿Ven? ¿Llegan a ver? No. Está chiquito. Pequeñito.
Enfermedades respiratorias exacerbadas por aspirina, biofilms, reflujo, patología dental, alergias a inhalantes, enfermedades granulomatosas. La granulomatosis por poliangitis, que es la enfermedad de Wegener, ¿no? La granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es la enfermedad de Koch-Strauss, sarcoidosis, que es más raro, y síndrome hipereosinofílico. Inmunodeficiencias, ¿no? Como la inmunodeficiencia común variable, el déficit cuantitativo de inmunoglobulinas, virus de inmunodeficiencia, o sea, el VIH, disfunción mucociliar, fibrosis quística, diskinesia primaria, patología nasofaringea, adenoides. Entonces, la que no hemos tomado en cuenta hasta ahora es las enfermedades granulomatosas. ¿No? Eso hay que buscar. Cuando ustedes tienen, generalmente más es en mujeres, cuando ustedes tienen una sinusitis, una pansinusitis, acá quiero ver de repente mostrarles, no, acá. Miren la tomografía. Hay que buscar criterios reumatológicos. Esta es una pansinusitis. ¿Lo que en esa imagen también hay hipertrofia de coronetes o por qué es que se notan tan gigantes? Nunca le crean realmente a las hipertrofias de cornetes. Nunca le crean mucho eso a las hipertrofias de cornetes. Mira, esto ha sido operado y vuelve a salir. Está todo abierto y vuelve a salir. O sea, son esos pacientes que tienen sinusitis crónica que un cirujano le dice, no te preocupes, te vamos a operar y vas a quedar muy bien, ¿no? Y vuelve a salir. Igualito es en oído. En oído, que es lo que más opero yo, vuelven a salir estos. Siempre busquen la enfermedad reumatológica. Yo tenía una duda respecto justamente a esto de las causas, porque me parece que por lo general está asociado a algo subyacente, ¿no? Presentar una rinosinusitis crónica. Entonces, siempre deberíamos pensar que ahí hay algo, ya sea anatómico o funcional, o puede pasar en casos normales, o sea, de un individuo normal. No. Estudio complementario sugerido. Nasofibroscopía, ya ustedes lo saben. Evaluación dental, claro, por la. Evaluación broncopulmonar, claro, porque puede ser una enfermedad como una fibrosis, como un síndrome Cartagener, ¿no? Una evaluación reumatológica. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. O sea, cuando tienen una pansinusitis, cuando tienen una enfermedad de la mucosa, piensen en enfermedades reumatológicas. Un hemograma, un recuento de eosinófilos en suero, anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, anticuerpos antinucleares, velocidad de sedimentación eritrocitaria, evaluación funcional de respuesta a vacunas, inmunoterapia, cuantificación de inmunoglobulinas en suero, biopsia, ¿no? De mucosas nasales y recuentos de. Seguramente eso les dejaba anteriormente a mis alumnos que estaban rotando conmigo en casos y los hacía pensar en casos más raros. Entonces, siempre piensen, o sea, realmente un paciente con sinusitis crónica, el 80% de los pacientes son maltratados. Porque están buscando el superantibiótico, ¿entiendes? O sea, no te preocupes, este es lo ultimito que ha salido, te vamos a poner en la vena el antibiótico. Discúlpame, el problema no es infeccioso. No. El problema es que hay que buscar la causa de por qué responde como responde esa mucosa. Bueno, disculpen, hoy día sí ha sido un día súper complicado hoy día.
estado hasta las 6:30 con un paciente que tengo que operar y es bastante complicado, explicándole a la familia y todo. Y el tráfico me congestionó más también. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto o algo que quieran aclarar? Sí, doctor, en el caso de... Dime, por favor, Gabriela. ¿Aló, Gabriela? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. En el caso de la... No, o me lo puedes escribir, si no, para... Porque se pierde tu audio. Bueno, no sé qué cosa pasó. Gabriela, ¿escuchas? Bueno. Doctor, ella envió su pregunta en el chat, ahí está. A ver, voy a poner. Gabriela, ¿cuál sería el manejo ideal de una hipertrofia cornetes? Turbinectomía. O sea, lo ideal es una turbinectomía. Pero como digo, lo importante de una hipertrofia cornetes es evaluar bien el cornete. O sea, si tiene con vasoconstrictores, cómo responde en una tomografía, cómo se comporta el cornete. O sea, no es sacar por sacar, porque muchas veces con una infiltración de cornetes con corticoides va muy bien, ¿no? Pero si fuera el caso de que hay una hipertrofia que no responde ni a vasoconstrictores, es ósea y todo, pues hay que hacer una turbinectomía. Ok, doctor, gracias. Y a que son recurrentes mismo con cirugía, no. Porque yo había entendido que usted dijo que mismo con cirugía después vuelven, que usted dijo que no se confíen en estos casos de la cirugía. Sino que no estaba hablando de los cornetes, estaba hablando de la mucosa nasal. Una pansinusitis, uno puede sacar todo, entre comillas, hacer una hemodectomía anterior, posterior, una antrotomía para poder drenar mejor todo y el paciente vuelve a estar mal, como las últimas tomografías que acabo de mostrar, ¿no? Ya lo borré, pero en general es eso, ¿no? Bueno, alumnos, disculpen la clase tan accidentada que hemos tenido hoy día, pero ojalá que les haya podido dar una idea de la complejidad de lo que es una sinusitis crónica y que si uno tiene una buena formación en evaluaciones de tomografías y lo hace paso a paso todos los descartes, pues el tratamiento puede ser muy, muy satisfactorio dentro de lo que es difícil la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.